Y bueno, que los patitos dicen que es año nuevo, pero toda vez que no hemos escuchado el bello Danubio azul y la marcha Radetzky, que son las dos adendas que todo el mundo sabe, que es como el bonus track del concierto de Año Nuevo, que comenzará dentro de un rato desde el Salón Dorado de Viena, no sé, lo remitirá Radio Televisión Española. No se ha puesto tontuca a la hora de estas cosas de emito o no emito. Este año hay mundial. Pero vamos, primero con ese asunto de que no es año nuevo hasta que no hay la marcha Radetzky y culmina, eso sí, el año nuevo. Antes había los saltos de esquí. Ya no se emiten en Radio Televisión Española. O por lo menos los perdí del radar. Había esa situación de las dos cosas. Pero sí, este año hay Mundial de Fútbol en Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Donald Trump va a ser el anfitrión de los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos de 2028. Siempre que llegue vivo. O permita que nos lleguemos vivos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Porque nunca se sabe, nunca se sabe. Donald Trump puede incluso meternos en una guerra mundial atómica por un pedazo de tierra, como diría el libro de Yago Rodríguez. Y resulta curioso porque España tendría motivos. Miren cuáles son los países que hay por ahí, que están apuntados, que están en la fase de grupos, y cosas que hacen y que podría hacer que España dijera, ah, no, 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 no vamos a Eurovisión y tampoco al Mundial de Fútbol. O decir al Atlético de Madrid que eliminan de su capital cierto porcentaje de accionariado o será expulsado de la liga. Sin medias tintas, ¿no? ¿Por qué ir con parihuelas? ¿O por qué no hacen con el Metropolitano lo mismo que hicieron con la Vuelta? ¿No hacen lo mismo en Eurovisión con el tema de la Vuelta? Pero bueno, eso es asunto problemático. Y cuando comienza un año nuevo, se comienza con propósitos de año nuevo y ser mejor persona. Establecer la idea de dejar de fumar, adelgazar, ir al gimnasio. Propósitos personales, que pudieran ser también propósitos colectivos a la hora de ser más honestos, ser más transparentes, ser menos mojigatos, tener valores, tener principios, establecer la relación con los demás desde ese cogollo central a la hora de relacionarte, de tener comercio, de tener buen feeling, a poder ser, pero eso olvidaría esos principios básicos de la relación humana de milenios, en donde lo importante es entender y comprender la idea del mundo basado en reglas. Un mundo basado en reglas que, para el tema individual, hace funcionar el asunto respecto de códigos penales, leyes, constituciones, que son buenas para la gente menos pudiente. ¿Os imagináis ese mundo sabiendo o creyendo saber dónde vais a estar posicionados? O viendo una serie o una película pensando que vais a estar en el bando protagonista o en el cogollo superior. Pero cuando uno hace ese juego típico de qué fui en la Edad Media, qué fui en vidas anteriores, y te dicen, claro, no te dicen, fuiste un soldado de Napoleón, no, no, fuiste Napoleón. No fuiste alguien que iba en la cohorte de Julio César, no, no, eras Julio César. ¿Cuántos Julio César o Napoleón puede haber en el mundo? Solamente hubo uno. Pero ¿a cuántos les sale que fueron en vidas pasadas Napoleón o Julio César? Eso no da que pensar. Y hay respuestas. Más allá de lo que diría David y Noemí, caja de trovadores, respecto de el protestantismo, en donde hizo borrón y cuenta nueva de todos los concilios que había hecho la Iglesia cuando
era antes de la división, durante casi 1000 años, había hecho concilios, reflexiones muy trilladas de doctores de la iglesia, y eso borrado. Bueno, y luego hace que en medios audiovisuales haya sacerdotes católicos que se pregunten cosas que la Iglesia Católica ya tiene resuelta. Más allá de esto, evidentemente nos encontramos con esta disposición respecto de pensar. ¿He perdido el hilo? Puede ser. Pero a veces el comienzo de año pues, tiene estas cosas de perder el hilo porque la noche, ya tú sabes, oscura. Pero más allá de lo que haya sido la celebración de Año Viejo, Año Nuevo, ciertamente esos apriorismos son importantes a la hora de entender que hay respuestas que ya han sido establecidas, que ya han sido resueltas, aunque tú no lo sepas. Y precisamente ese olvido respecto de el velo de ignorancia de John Rawls. El velo de ignorancia establece la noción de que, precisamente como me acaba de pasar a mí, no sabes, no conoces, y está todo, como diría Becker, tras un tul, que un tul era cuando tenían esa situación de no conocer, ponían como esos velos, ese tul, en el tema de la poesía romántica, para decir lo incognoscible. Ese tul sería la idea de que no sabes en qué estatus social vas a estar en el momento previo a nacer, no sabes cuál va a ser tu familia, no sabes cuál va a ser la capacidad económica, la capacidad y tampoco, por supuesto, en qué región vas a nacer, ni qué ciudad, ni en qué continente. Y por tanto, el ideal del velo de ignorancia de John Rawls es tratar de establecer una equiparación dentro de una banda. Claro, con el ámbito de que el emprendedor, la persona que pueda acumular capital, pueda hacerlo, pero siempre a poder ser dentro de un marco referencial cercano a la Pareto-eficiencia, en donde Pareto establece la noción de que no es posible ganar para una persona, un individuo, un colectivo, beneficios, siempre y cuando estos estén subordinados a la pérdida de capacidades de otros. Por tanto, la Pareto-eficiencia establece la noción de que lo que está bien, pero se gana a partir de ahí, sin que haya pérdidas. Y eso se reflejaría en el índice de Gini, de igualdad, de equidad. Este tipo de elementos son importantes a la hora de establecer esa noción en donde el poder público está para garantizar al que menos tiene. Las leyes existen para el que menos tiene. A veces se tiende a pensar que menos leyes, menos gobierno, menos de todo, significa un mejor aprovechamiento para las capas inferiores. Pero aquellos que tienen poder económico, poder por sí, por ser quien son, no necesitan de gobiernos para tener capacidad de presión, capacidad de influencia. Otra cosa es la utilización de sectores particulares, que eso se llama captura de Estado. Intento de captura de la institución del Estado en beneficio de unos pocos, advenedizos, la mayor parte, que tratan de utilizar su posición para intentar ser como los otros. Que es un poco lo que establece en Rebelión en la Granja la idea de ese Napoleón, el cerdo Napoleón, respecto de ese decálogo que luego está tachado por la noche, en donde dice los animales son iguales, pero luego pone algunos animales son más iguales que otros. Eso evidentemente son principios, son valores, son elementos importantes para conceptualizar lo que uno es y dónde se sitúa. Hay quien diría que España, Francia, la convivencia es invivible. No sé cómo va a ser este año. El año pasado fue complicado. Ayer hablábamos de eso. España y Francia
la convivencia va a ser polarizada este 2026, lo sabe hasta papá Pitufo. Pero el beneficio está en que tú, si eres ciudadano francés o ciudadano español, debes cultivar tu posición particular, tu reflexión crítica, los insumos de información que te puedan llegar y tener un posicionamiento crítico sobre lo que puedes ver o te digan. Tratar de verificarlo, porque ahora mismo es el mejor momento para poder hacerlo. Tienes herramientas que otros, hace décadas, siglos, hubieran deseado tener. Herramientas de hemeroteca, digitalizadas. Herramientas, sí, de inteligencia artificial, en donde igual la respuesta no la tengas a la primera pregunta. Pero puedes ir educando a esa inteligencia artificial con tus sesgos, con tus valores, con tus elementos, para que últimamente, es decir, en la pregunta tal vez 15, la 20, la 17 millones, acabe viendo tu perfil y encajando qué es lo que pides y cómo darte una respuesta acorde a lo que puedes necesitar. Esto evidentemente es algo que en otras épocas habría sido gloria bendita o se habría visto como magia directamente. Los teléfonos móviles parecen ya una antigualla. Siquiera el correo electrónico ya se ve como algo del Pleistoceno, por no hablar también de las propias redes sociales más antiguas, desde un Facebook, un X, Twitter. Se ven curiosamente como eso, como algo que ya lleva casi 20 años entre nosotros, y por lo tanto es algo ya casi pasado de moda. Y lo moderno sería estar con el TikTok, con estas otras realidades. Lo cual resulta curioso porque el término moderno remitiría al siglo XVI y XVII y parte del XVIII. Luego viene la edad contemporánea, a pesar de que igual habrá algún historiador que venga y diga, ya, pero es que los términos nos hemos superado y por tanto esa clasificación dada por tradicional es algo que está obsoleto y debemos de cambiar porque en aquel momento se estableció la idea de la Edad Media como lo que está en medio, molesta y estorba, y son 1000 años de muchas cosas que se establecen todos compactitos como si fuera todo igual. Y luego viene la edad moderna y la edad contemporánea. Ya, pero ¿estamos en la edad contemporánea? Sí y no. Estamos en la edad postcontemporánea. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que más o menos puede ser conceptualizada en un espacio. Luego, ¿qué viene? Hemos cerrado la etapa de 2001 con el 11S. Hemos cerrado la etapa de la guerra contra el terror. ¿Siguen estando allí los reflejos? Este año 2026 no va a haber ISIS-K. No va a haber Sahel. El tema de Afganistán no sigue estando abierto con el tema de los talibán que siguen allí. No hay terrorismo islámico que pueda nutrirse de células en el ámbito europeo, en la triple frontera, en el ámbito sudamericano y en otros lugares. Y eso no tiene relación con ese periodo de esas guerras en Irak y Afganistán después del 11 de septiembre. No tiene afectación a China y a Rusia. Es por lo tanto un elemento que este año 2026 va a seguir estando, por lo tanto las clasificaciones pueden tener virtualidad y ser obsoletas, como el gato de Schrödinger. Por tanto habrá que establecer una noción en donde el tamiz por el que veamos la realidad deba ser evaluado respecto de esos elementos que igual hay que poner encima de la mesa. Sobre todo teniendo en cuenta de que recomiendo a los que no lo han visto, recomiendo ahí en Caspian Report, en inglés, pero creo que el muchacho que hace historia geopolítica, que lo traduce al castellano, también ha cogido algo de esto. Hay un vídeo hablando de el Islam y la ciencia, especialmente con epicentro en el siglo XIII, el tema de Bagdad, por los de Gengis Khan, etc. Y también hay una miniserie de los 4 primeros califas
después del tema de la muerte del profeta Muhammad, el profeta Mahoma, que son importantes para entender el origen del Islam. Lo cual tiene importancia porque alguno sigue tratando de establecer una cruzada, una santa cruzada, contra el Islam y contra todos los musulmanes. Como dice a veces Gustavo Beyler, que ha estado unas cuantas veces en el canal, con que un 1% de todos los musulmanes del mundo sean terroristas o filoterroristas, eso supone que de, pongamos, 1.200 millones, un 1% serían 12 millones. Que es un número respetable. A pesar de que el resto, el 99%, puedan ser perfectos creyentes respecto de una visión pacífica. A pesar de que técnicamente las religiones tienen un elemento importante que no se suele mencionar. A pesar de que cuando se hace, se establece la noción de que es por las guerras. Pero de por sí, las religiones son la vía trascendente respecto del otro mundo. Y por tanto, la vía de la salvación personal, sobre todo las que están vinculadas al libro, que sería el judaísmo, las diferentes variantes del cristianismo y las diferentes vertientes del islam, que no es un todo monolítico, como vemos, por ejemplo, con suníes y chiíes. Por tanto, si yo sé que tú no eres de mi religión, yo sé que tú te vas a condenar. Y no puedo permitir eso, porque yo quiero tu bien. Por tanto, yo tengo que obligarte, sea por coerción o antes, puede ser por convicción, de que tienes que venirte a mi religión. Tienes que cumplir los ritos de mi religión. Porque tienes que convertirte, porque si no, tú vas a ir al infierno. O el equivalente. Vas a destruir tu vida en el más allá. No vas a estar conmigo y nos queremos muchísimo. Por tanto, la conversión, la aceptación de una única religión como válida y el resto herejías, es un valor fundamental, un pilar enormemente básico de todas las religiones. Que es lo contrario precisamente de la diplomacia. La diplomacia requiere un valor fundamental, que es la alteridad, reconocer al otro como un equivalente, como un igual. Tú eres un Estado, el otro es un Estado. Y el otro es exactamente igual en derechos. Y también en el ámbito personal. La otra persona es igual en derechos a ti, que se llama derechos humanos. Por eso, es interesante tener toda esta cosa encima de la mesa cuando comienza el año nuevo, a la hora de poner estos valores para tamizar las realidades, porque a veces la propaganda de otros, de terceros, trata de superponerse en cuestiones básicas. Ya sea en Siria, ya sea en Gaza, ya sea en Irak, ya sea en Pakistán, Afganistán, tema de Rusia. Tenemos abiertos 60 conflictos, 60. A poder ser, se puedan cerrar. Pero no el estilo Donald Trump, que es para una foto. Es para un momento, para un día. Pero como diría Johan Galtung, las guerras son algo más. La violencia bélica es un componente más de la violencia que puede ser estructural, cultural, lingüística. En un triángulo en donde la parte de arriba, el iceberg, es la guerra. Pero el ataque lingüístico, de represión, de comunidades enteras, como hacía Gaddafi con los Tuareg, donde eran disminuidos, a pesar de que luego se vestía como se vestía y iba con jaimas. Pero eso es estética, no conocimiento ni reconocimiento. No hay más que leer el libro verde ni la Yamahiria para establecer la noción de que posteriormente se estableció la noción de que el árabe era la base del Estado libio. Y que la arabización forzosa fue lo que levantó comunidades tuareg en 2011, en el periodo de la primavera árabe. Esto debería de ser conocido y reconocido, lo mismo que en 1970, después de haber salido de Cisjordania, la OLP pensó que era bueno intentar cambiar el turno en el estado del reino hashemita de Transjordania, dando un golpe de estado
dado que la mayor parte de la población de Jordania sí era palestina, salió mal el golpe de estado y hubo una matanza porque hubo una guerra civil que ganó el rey de Jordania, razón por la cual acabaron los palestinos de la OLP en Siria primero y después en Líbano, desestabilizando y durante 10 años ocupándose en Beirut como un señor de la guerra más, sin parihuelas. Este tipo de elementos son importantes a la hora de entender cuál es la realidad de nuestro mundo, porque va a seguir siendo conflictivo. A veces tenemos la noción de que el mundo sería una foto fija, en donde hemos alcanzado un momento, un lugar en el que todo queda fantástico. Pero olvidamos el pequeño detalle de que eso puede ser válido en un momento, pero hay que trabajar duro, como diría el personaje de Martin Sheen en Atrápame si puedes, una película esta de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio y con Steven Spielberg. En un momento dado, el personaje de Martin Sheen pues repite esa situación de lo que es que hay que correr muy duro para mantenerse sobre el mismo. ¿Oíran lo que le decía Martin Sheen Leonardo DiCaprio? Ahí está el tema de la memoria. ¿La tenemos bien? ¿Tenemos bien la memoria? ¿Tenemos bien quién dice qué? ¿Quién hace qué? Lo he hecho a propósito, claro está. Cuando nos encontramos con el final de la Primera Guerra Mundial y la idea, sobre todo en el frente occidental con el tema de Versalles, luego hay países que son perjudicados por Versalles, especialmente Alemania. Y son contendientes contra el sistema establecido por Versalles. Encuentran algún apoyo, por ejemplo, de la Unión Soviética, a comienzos de los años 20. A comienzos de los años 20, cuando está el régimen de Weimar en Alemania, y se establecen unidades en Rusia para recuperar lo que Versalles prohíbe. Escuelas para el tema de tanques, escuelas de arma aérea, tema submarino, incluso una fábrica de lo que sería posteriormente el Ciclón B en los alrededores de Moscú. Esa idea de que hay un sistema establecido que es válido para este momento histórico, pero que hay gente que está en una situación respecto a ese sistema de que piensan que necesitan más, que merecen más y que debe de resignificarse el sistema de otra manera. Lo pensaron los italianos, que habían ido a la guerra pensando en un beneficio. Otra cosa es el desempeño de Italia en la Primera Guerra Mundial. Amerita lo que luego, el sacrificio que habían hecho sí los soldados, pero todo el caudal de sacrificio había sido bien utilizado en beneficio de un logro efectivo en donde estuvieron a punto de perder Venecia y ser ocupada esta por Austria. Los políticos, luego, trataron de encauzar no su propio fracaso, sino ese caudal de sacrificio en beneficio territorial y la grandeza de Italia. Cosa que no llegó, a pesar de ser uno de los grandes en la negociación de Versalles. Y lo mismo pasa con Japón. Japón pensaba que iba a tener más beneficio de lo que ya tuvo, a pesar de que se quedó con los territorios que habían sido de Alemania, algunos antes de Alemania habían sido de España, en el Pacífico, pero pensaba que iba a tener más. Sobre todo pensando de que ellos habían ganado a Rusia en 1904-1905, la batalla de Tsushima. Pero se quedaron con las ganas. Y cierto es que habían tenido mayor relación con el Reino Unido, y luego la situación del Tratado de Washington por el tema naval les había puesto bien, pero no suficientemente bien, en un nivel inferior a sus deseos, con lo cual por el tema territorial, el tema de prestigio, los japoneses también vieron que necesitaban otra cosa y al final acabaron teniendo un régimen militar, y al final acabaron teniendo finalmente a Toho como primer ministro, y acabaron entrando en colisión con el sistema establecido. Desde Estasia,
también lucharon contra el modelo Versalles del mundo, curiosamente aliándose Alemania, Italia y Japón. Otro contendiente era la Unión Soviética, a su manera. Por eso llegaron a un acuerdo el 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética. ¿Esto ocurre ahora? Claro. El sistema supuestamente está diseñado y distribuido por las potencias occidentales, a pesar de que China está dentro del Consejo de Seguridad. Pero eso no supone un freno respecto de lo que sucede en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales respecto del peso específico del poder político de Europa y de Estados Unidos. Eso sí, el Estados Unidos de Donald Trump piensa que este 2026 merece más, a pesar de ser el líder del sistema, con lo cual es un antisistema que lidera el sistema. ¿Ha sucedido algo así alguna vez? Pues probablemente sí, pero no vamos a entrar en detalles. China se piensa que puede contender o liderar un mundo alternativo. Ya su órbita establece a Rusia. Una Rusia que se ha creído su propia propaganda y olvida la realidad de 2026 y piensa que está en 1996. Eso evidentemente es un problema. Como decíamos al final de ayer, del programa de ayer, Ortega y Gasset establece una noción de no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y para las cosas que van a ir sucediendo, se puede preguntar a las inteligencias artificiales, ¿qué prevés que va a pasar? Pues va a ser difícil que ninguna haga como la pitonisa Lola a la hora de decir qué es lo que va a suceder. Y algunos fracasaron, como por ejemplo, recordé ayer, en donde dijeron, no, en 2007 va a morir Saddam Hussein. Ya, pero murió el 30 de diciembre de 2006. Es decir, antes de empezar el año, ya un futut, está jodido. O cuando hablaban de va a morir no sé quién porque está mayorcito, o este tema, o que decían, este año es cuando Felipe se va a casar. Algún día tenía que ser. O el primer hijo va a ser varón o hembra. Es 50%. Y fallar en eso, pues revela que igual las conexiones con ese otro mundo no están muy claras. Hay que partir de lo real, de lo existente. En cada país, en cada grupo humano, en cada comunidad. Evidentemente, eso significa poner en claro el tema de los conflictos, de las comunidades, de las visiones que haya y poder contextualizar cada marco referencial para poder visualizar en dónde estamos y hacia dónde se puede ir en el beneficio de la humanidad. Pero siempre desde ese punto básico, la brújula de referencia, sin hacerse trampas al solitario, en donde cada cual sepa cuál es cada cual. Y por supuesto, teniendo la vocación de cumplimiento de lo que se va a hacer. Porque una cosa es declaraciones y basarse en las declaraciones respecto de el hecho de que ese mundo virtual, de lo declarativo, sea el mundo existente. Y a veces existen las mentiras, existe la vocación de decir pero no hacer. Incluso uno puede firmar algo con la decisión de que el que debe ratificarlo lo postergue. Así podemos encontrarnos incluso alguna que otra enmienda constitucional a la Constitución de Estados Unidos que no fue ratificada o que está sin ratificar. No hay más que ver el número de enmiendas propuestas y las que finalmente llegaron a culminar el proceso de ratificación. O incluso recuerdo en los años 90 alguna situación parecida respecto de firmar Rusia algo con la noción de que la Duma no ratificara. O la firma del protocolo de Kioto respecto a Estados Unidos, sabiendo que no iba a ser posible ratificarlo en el Senado, y lo hacía a título de inventario, y que fue fulminado el tema de la firma cuando entró George Bush el 20 de enero de 2001. Ay, George Bush. ¿Cuánto añoramos a George Bush teniendo a Donald Trump encima de la mesa?
Sí, a veces el que venga después puede hacerte bueno. Es algo triste a veces, pero realista. Bastante verdad. Este año 2026 va a venir cargado de acontecimientos, lo mismo que en 2025. Pareciera que hemos envejecido 10 años en un año. Esto va a ser seguramente bastante movidito, ya desde este mes de enero, con las situaciones conflictivas, con el potencial respecto de sobrepasar los elementos que creíamos que estaban solidificados, o que estaban acordados, o que a priorísticamente estaban fuera del radar o fuera de la negociación porque ya estaban acordados. Pero como dije, pareciera que estamos otra vez en el mundo líquido de Bauman. Estamos en el mundo en donde aquello que parecía sólido ahora es líquido, completamente líquido. Y entonces, en ese mundo, hay que amarrar no solamente los machos, sino también las barcas en una mar bravía y poner en valor lo conseguido siempre que se quiera construir en base a eso. Establecer la noción de que hay dinámicas profundas que pueden y deben ser mantenidas a la hora de las relaciones entre comunidades y entre países. Tener claro que no vivimos en el mundo de la piruleta y de la chocolata, en donde solamente por el ayer van a respetarte, o por el nombre y la imagen van a respetarte. No, eso debe acompañarse con poder blando y duro, como el turrón. Debe de acompañarse con armas y seguridad, con defensa. Y eso cuesta dinero. Pero más dinero cuesta el no tenerlo y aferrarte a las consecuencias. Eso es algo que normalmente no se dice. Esas consecuencias respecto de lo que puede suponer el no gastar lo suficiente en defensa propia con material de tu propio país, en armas cortas, en subfusiles y en armas de mayor complejidad para las armas de tierra, de mar, de aire, ya puede ser también aeroespacial, en ámbito cósmico. Eso requiere también el hecho de la cooperación en el marco europeo, teniendo en cuenta lo que nos une como continente en el que sabemos que divididos no íbamos a ir a ningún lado. Después de esa, supuestamente, para algunos, guerra civil, en cuyo ámbito la unidad se impone como una necesidad y que fue negociada por los países en una cooperación reforzada que tuvo muchos hitos en los últimos 80 años. Eso supone algo, como se puede hablar del origen en el Tercer Reich, de las nacionalidades de Europa y aquel mapa que se prolija bastante, o la idea de la Unión Soviética como cárcel de pueblos, como origen de la Unión Europea, evidentemente es falso. Hay mapas, hay proyectos del periodo de entreguerras para el marco occidental, frente occidental, entre el año 20 y el año 33, que establecían ideas de la unidad de Europa. Pero hay ideas que trascienden a un Víctor Hugo, a un Immanuel Kant, que establecían marcos como definió también luego en el periodo de entreguerras un Kudenov-Kalergi con el libro Pan-Europa. La idea de Europa, ese ideal que construimos y debemos construir los europeos, en subsidiariedad, en unión en la diversidad, en marco de abajo arriba, es una necesidad histórica en donde debemos aportar. Es algo que están viendo, pero no pueden por las dificultades objetivas los africanos. A los africanos les gustaría mucho, por lo menos a una parte de ellos, tener una unidad como tiene Europa. Para poder ser contados, para poder tener una presencia, una capacidad de dialogar con el resto del mundo, desde el hecho de ser tomados en serio.
Eso evidentemente es complicado por las diversas posiciones, las realidades, las comunidades. En el marco de Europa, tras mucho tiempo, muchos años, siglos de guerra, hemos podido llegar a un punto en donde eso es una realidad. Y también en 2026 tenemos que tenerlo presente. El euro ha sido un éxito. Es un éxito. Podríamos hablar de cuál ha sido el origen, cuál ha sido el presente, e incluso el hecho de que, de no haber existido el euro, la situación habría sido mucho más gravosa y mucho más dificultosa, recordando lo que fue la hiperinflación para el marco en los años 20 y 30. Esas situaciones a veces se olvidan, dando por hecho lo que tenemos, como si no pudiera evaporarse. La Europa hay que cuidarla, hay que mantenerla, pero hay que construirla día a día. Y a veces esa construcción del día a día es la olvidada, porque a veces se piensa para también 2026 la idea de los grandes eventos, los grandes momentos, esos que serán televisados y que todo el mundo verá en directo de lo que suceda en ese parteaguas. Pero, las más de las veces, lo más importante son los momentos que no se televisan y que son como chinitas en donde la decisión pequeña de mucha gente pone la proa en un determinado ámbito, en una orientación determinada. Cierto es que este año va a haber elecciones en Escocia y en Gales. La situación en Gales va a ser difícil entre Plaid Cymru y Reform UK. En Escocia parece que después de muchas turbulencias, y ojo con el tema del wokismo, que hizo caer a una primera ministra, Nicola Sturgeon, ahora nos enfrentamos a un elemento exógeno por duplicado, como es el wokismo de izquierdas y el wokismo de derechas que quiere inocularlos Donald Trump. Y debemos de verlos como enemigos tanto a uno como a otro. Lo mismo que vimos como enemigos el día 23 de agosto, establecido por el Parlamento Europeo, para memorar las víctimas del nazismo y del estalinismo. Esa lucha contra el wokismo de izquierdas y de derechas, como elemento exógeno, es un elemento que debe de decirnos que las preguntas y las respuestas culturales y estructurales europeas deben tener respuesta europea, desde coordinadas propias de Europa. Eso requiere think tanks, requiere pensamiento propio. Cierto es que alguno podría hablar de think tanks como el de Teresa Rivera, que presidió después de salir del gobierno en París, nutrido de chinos. Por tanto, no hay que mirar en un ámbito concreto. Cierto es que puede hablarse de wokismo de derechas venido de Estados Unidos, pero también de esos intereses a través de ONGs y de agrupaciones que serían prohibidas en Moscú o en Pekín, pero que, veniendo de Pekín y de Moscú, tratan de influir en las políticas europeas en lobbies en Bruselas o en países determinados. Eso hay que tenerlo en presente. Tratan de influir sobre nosotros y a veces nosotros no influimos sobre otros. Puede pasar, por ejemplo, con cierta ex ministra de España, enamorada de un marroquí, que llevó a tal punto que sacrificó su puesto de consejera en un consulado español, consejera de educación, y defendía la idea de la marroquinidad de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas según la legislación establecida al albur de 1995. Por tanto, son parte integral de España. ¿Decir eso no es traicionar a España? ¿No es ser un traidor de lesa patria? Lo diga Agamenón o su porquero. ¿Hay algún partido como Coalición por Melilla que puedan ser susceptibles de ser influencia de Marruecos en territorio español? Pero, otra pregunta. ¿Existe algún partido marroquí en el Parlamento marroquí que sea susceptible de ser objeto de influencia por parte de España o pueda ser sensible a
apetencias que pueda tener España respecto de la idea de negociación comercial, amistad, etcétera. Si se habla de Ceuta y Melilla, no se puede hablar del Sáhara y de la cambio de posición de España tan alucinante en los meses y años precedentes, o del RIF, porque seguramente Marruecos sí sepa lo que pasa en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, y lo tenga en cuenta, o en otras nacionalidades y regiones. Por eso, ciertamente, hemos de tener más o menos claro el terreno de juego y cuáles son las variables a la hora de poder visualizar cuáles son las herramientas que se pueden utilizar en un sentido o en otro. Sobre todo porque alguno podría haber tenido esa tentación respecto de, por ejemplo, el vector ruso en el proceso. Y eso habría sido complicado. Honesto en caso de ser confesado, la idea de cómo es complicado que Cataluña pueda ser reconocida por países occidentales, entonces va a vender territorio a Rusia, a China, para que establezcan bases aéreas y marítimas en el territorio de Cataluña, lo cual seguramente haría que se movilizara el ámbito occidental a la hora de tratar de evitarlo. Pero esa disposición queda en la nebulosa y normalmente hablas de teorías de la conspiración respecto de lo que puede estar o no detrás de eso porque no se clarifica y queda en el ámbito del secreto. A ver si este año, 2026, España puede superar ese veto a la situación de la ley de secretos oficiales intentada ser modificada por la JPNV, por Aitor Esteban, ahora Maribel Vaquero, y la idea de equipararlo a otros países occidentales en donde el pasado no sea una rémora que esté en la bruma, sino abrir los grandes horizontes para conocer el pasado como epicentro de un impulso para poder conocer qué puedes hacer cara al futuro. Porque conocer el pasado es el suelo básico. El pasado es un elemento que nos define. Cierto es que pudiéramos establecer un elemento ya para ir cerrando. No voy a buscar porque la frase es bastante redonda. La comentó Noemí y bueno, pues ciertamente es una frase interesante, que es, tomad nota, el pasado nos pertenece a todos. El pasado es la última trinchera de la libertad. ¿Por qué tienen tanto interés en tomar esa trinchera? Porque evidentemente cuando se apoderan de tu pasado, se apoderan de tu identidad, te podrán decir quién eres, aunque eso no sea verdad. José Soto Chica. Es parecido a lo de el señor Ortega y Gasset de no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, y eso es importante para poner ese suelo a partir del cual edificar lo que vayamos viviendo en este 2026, este año, en principio lleno de esperanzas, lleno de ilusión, lleno de ganas de vivir, para tratar de superar todo ese elemento conflictivo que hayamos podido dejar atrás ayer, con la finalización formal y la apertura del nuevo arqueo, de la nueva realidad, del nuevo tránsito por este comienzo en enero, el 1 de enero, de lo que pueda y deba ser ese tránsito por esta nueva circunvalación en torno al Sol que hemos denominado anualidad. Hemos conformado de común acuerdo que dura estos 365 días y la duración de las semanas, del día y de las horas, minutos y segundos a la hora de tratar de llenarlos con vida. No pasar por ellos, no transitar, sino el hecho de darle contenido, darle sabor a esta vida que tenemos, por lo menos por ahora, mientras tratamos de sobrevivir, vivir y progresar en este mundo y en este 2026. Así pues, Sorionak 2026. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat,
Betty Gelpian.